Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mi querida familia, amigos que se han acercado a este momento para compartir esta palabra que les voy a dar el día de hoy, que se llama Derribando los ídolos de tu vida. Gracias por este momento que se van a dar para poder escuchar y aprender un poco de la palabra del Señor. Primero vamos a pedir oración al Espíritu Santo para que nos guíe y vamos a cerrar nuestros ojos para poder poner en manos del Señor este momento. Te damos gracias, bendito Señor, por esta palabra viva y eficaz que estás poniendo en mis labios, Señor. Te pedimos que llegue esta palabra a cada una de las personas que va a ver esta enseñanza, Señor, y que les llegue a su corazón, Padre. Dame palabra viva a mí, Señor, para poder compartir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les había dicho, vamos a ver el tema que se llama Derribando los ídolos de tu vida. Y vamos a ver en el diccionario del español qué significa un ídolo. Un ídolo es una persona o una cosa amada o admirada con exaltación, o es una imagen o una deidad que es objeto de culto. Entonces, de acuerdo a esto que nosotros estamos viendo, voy a ir analizando algunos temas que en mi propia vida se habían hecho ídolos. Yo voy a hablar siempre sobre temas que va de acuerdo a mis experiencias que puedo compartirles con ustedes, porque no puedo hablar de experiencias de otras personas, sino experiencias propias mías, entonces acorde a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué hay cosas que están sobre nuestro Dios que las llamamos ídolos. En Colosenses 2 dice, en 2:10, Colosenses 2:10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Entonces en este versículo bíblico nos dice que Jesucristo es la cabeza de todos nosotros. Entonces, si nosotros tenemos cosas o personas, como habíamos visto, que se forman ídolos sobre nuestra cabeza y no está Dios en el lugar que le corresponde, significa que estamos haciendo ídolos que no permiten que nosotros tengamos una relación personal con Dios y que hay un estorbo en el camino. Cuando hay una comunicación, es el que habla y el que recibe la comunicación tiene que ir directa. Pero cuando hay ruido en medio de la comunicación, no podemos conversar y va a llegar un mensaje diferente. Entonces, vamos a ir navegando poco a poco en las escrituras y viendo versículos que nos van a ir indicando qué significa tener un ídolo en nuestra vida. Todo lo que está delante de Dios es idolatría. ¿Sí? Entonces vamos a empezar este viaje por las escrituras viendo algunos versículos. En Mateo 19 del 16 al 24, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, vamos a hablar sobre el hombre rico. Versículo 16. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí en esta palabra? Cuando el Señor Jesús se le acercó a este hombre que quería seguirle y él le dijo: vende todo lo que tienes porque ya la ley la estás cumpliendo. Entonces ahora sí, vende todo y sígueme. Pero ¿qué pasó con esa persona? Él no pudo vender todo lo que tenía porque él había atado su corazón a esas posesiones.
En Mateo 6:21 nos dice, donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces, ¿qué significa? Que si tú a las posesiones materiales las has puesto en tu corazón y les has ganado en tu corazón y Cristo no está dentro de ti, significa que las posesiones materiales están ganando el puesto que debe tener Dios en la vida. Entonces, ¿qué es lo que te dice aquí? No te dice que las posesiones materiales son erradas. Lo que la palabra te está diciendo es que si tú pones esas posesiones materiales por sobre nuestro Padre Celestial, entonces ahí sí tenemos un problema porque tú estás poniendo un ídolo en tu corazón. A veces hemos dicho, yo sin dinero, sin mi casa, o sin un auto, o sin mi trabajo me muero y se me puede acabar la vida. Pero nos estamos olvidando que el que entrega todo, que el que da las posesiones, el que da el trabajo, el que da el dinero, el que da el carro, el que da todo, es Dios. Y si nosotros no le ponemos a Dios en el lugar que tiene que estar, y si alguna vez hemos dicho yo me muero si no tengo dinero o no tengo algo, pues significa que tú le has puesto a las posesiones en el lugar que debe estar Dios. Vamos a ir viendo poco a poco qué significa esto de las posesiones y del dinero que pueden estar sobre la cabeza de nosotros y no donde deben estar, ¿sí? Y hay cosas que nosotros decimos, es que mi dinero es intocable, eso sí, nadie me lo puede tocar, mis posesiones materiales son intocables. Entonces, cuando nosotros decimos eso y no decimos Dios es el dueño de todo lo que tenemos, vamos a tener un problema. Entonces, vamos a ver otro tema que es el dinero en primera de Timoteo 6:10. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, otro de los ídolos que nosotros podemos tener en nuestra vida es el dinero. Y yo les voy a hablar, como les dije, con testimonio vivo. Yo tengo una empresa y en octubre del año anterior nosotros sufrimos un asalto bien fuerte de la venta que nosotros teníamos de 2 días, estaba en una caja fuerte y fuimos asaltados por unos maleantes que entraron a la empresa, abrieron la caja fuerte, era una caja bien grande y se llevaron absolutamente todo el dinero de una venta de 2 días, que era bastante dinero. Ese momento yo sufrí un shock en el sentido que tú dices y te pones a pensar, ese dinero me servía a mí para tener posesiones materiales, para sentirme segura. Y fue un análisis a mi vida en decir, ¿qué está primero? ¿Está Dios, quien es el que me da a mí las posesiones materiales y me da la empresa para poder seguir trabajando? ¿O es ese dinero que está primero antes que Dios? Entonces vino a mí una palabra de Dios que me dijo, ¿hubieras preferido tal vez que sea un hijo o que sea una enfermedad que yo te puse para llamar tu atención? Porque cuando nosotros tenemos la atención en otras cosas, como pueden ser los ídolos que les estoy hablando, que en este caso estoy hablando de unos pocos porque podemos tener muchos ídolos. Y yo estoy hablando de los que a mí me han tocado en cierta manera y por eso quiero compartirte. El momento que Dios me dice eso, yo tomo conciencia de que estaba haciendo las cosas incorrectas, de que no le había puesto a Dios en el lugar correcto, porque el dinero nuevamente se puede hacer. Trabajando ustedes saben que lo podemos hacer y cuando Dios está en el lugar correcto, el dinero nuevamente vamos a volver a tener, porque la bendición viene de Dios, no solo de nuestro trabajo, sino de Dios. Entonces, de ese momento yo le dije a Dios que me perdone porque le había cambiado a Él por las posesiones materiales y por el dinero, que no, a la final el dinero va y viene. Las posesiones materiales van y vienen, pero el Señor es inmutable. Él siempre está ahí para nosotros, para darnos lo que nosotros le pidamos conforme a lo que le estemos pidiendo. En este versículo que le leí de primera de Timoteo dice que algunos se han desviado de la fe por estar buscando las cosas materiales del dinero. ¿Y por qué se desvían de la fe? Porque a veces tú te dedicas a trabajar más de 10, 12 horas
pensando en que ese dinero te va a ayudar a conseguir las cosas que necesitas, las posesiones materiales. A veces te endeudas y terminas trabajando más para pagar lo que tú necesitas y dejas a tu familia de lado. Entonces empiezas a apartarte de la fe porque ya ni siquiera Dios te va a poder compensar lo que tú necesitas, porque ya Dios no está en esa ecuación de la vida, sino que está tu trabajo y el dinero y las posesiones materiales. Entonces te olvidas de que el dador ya no está en tu vida. Y también en en Santiago 4, del 2 al 3 nos dicen, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Y aquí Dios también nos hace un llamado, ¿no? Cuando nosotros estamos pidiendo cosas solo para agradarnos a nosotros, a nuestra carne, Dios también no se complace con esas oraciones porque Él dice también en la palabra que nos ha dado para que nosotros podamos dar a otro, no solo para complacernos los deseos de nuestra carne, sino para poder ayudar a los necesitados, a los que no tienen, a los que están pasando tantos problemas como ahora que estamos en esta pandemia. Hay tanta gente que está pasando necesidades, pero nosotros seguimos siendo egoístas y pidiendo solo para nosotros, solo para nuestra carne, solo queremos gastarnos el dinero en vanidades, se puede decir, pero hay mucha gente que necesita. En cambio, cuando nosotros le ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, Él nos va a empezar a decir, mira, tú necesitas esto o esto. Cuando nosotros le pidamos, Señor, necesito esto, Dios no es un Dios de escaseces. Dios no quiere que cojas como le dice al hombre rico que venda todo, pero porque su tesoro había estado en el corazón, estaba el dinero y las posesiones. Pero Dios no te está mandando a que cuando tú conozcas del Señor, cojas y vendas todo, te alejes de todo y te vayas a vivir debajo de un puente. Eso no es lo que te dice Dios. Lo que te dice es que no le pongas a esas cosas en el lugar que no le corresponden. Ellas deben estar en el lugar que les corresponde. Y Dios debe estar entronado en tu vida, en tu corazón, sobre tu cabeza. Y así baja la bendición. ¿Sí? Otra de las cosas, de los temas, es la familia. En Lucas 18, 29 y 30 dice, y Él les dijo, de cierto os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que haya de recibir mucho más en este tiempo y en este siglo venidero, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, este versículo también te llama a dejar dónde está tu tesoro, porque muchas veces hemos dicho, las personas que están casados pueden decir, yo si mi esposo me muero, es que si mi esposo me deja, se me acaba la vida, o si mis hijos se van, ¿yo qué voy a hacer? Y a veces los hijos se van a otro país, o padres que han abandonado a sus hijos, o hijos que han abandonado a sus padres, y nosotros hemos puesto nuestro corazón y nuestra vida en esas personas. ¿Qué pasa si tú has puesto todo tu corazón en tu marido que dijo que te iba a amar toda la vida y de pronto te dice ya no te amo y te deja? ¿Qué pasa cuando un hijo hace exactamente lo mismo, se va y te abandona? Y yo les puedo aquí contar otro testimonio que es con mis hijos. Yo a mis hijos les amo muchísimo, han sido un pilar fundamental en mi vida y por ellos yo he dejado muchas cosas y también muchas cosas de mi vida, pero me di cuenta que yo también les había puesto a ellos sobre Dios. Cuando Dios me dijo, podría haber sido también un hijo en esta situación que pasé del robo, pues también me puse a pensar en qué lugar estaba poniendo yo a mis hijos. Entonces decidí tomar la decisión de ponerlos en el lugar que les corresponde. Pero ponerles en el lugar que les corresponde no significa decirle, mujer, hijos, ustedes están en el lugar que no les corresponde, o padres, váyanse de aquí, o tratar mal a esa persona.
y decirle, mira, en la Biblia dice esto, por lo tanto tú ya no vas a estar en ese lugar. No te dice eso, porque si tú haces eso, estás logrando una separación en la familia. Y Dios no vino a que nosotros nos alejemos de nuestra familia, porque Él es un Dios de amor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer son cambios espirituales. En lo mismo es en las posesiones, cambios espirituales. Hablar con el Señor y decirle, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Estás tú? ¿Eres tú el tesoro de mi vida? ¿O son las posesiones materiales? ¿O es mi esposo? ¿O es un hijo? ¿O es un padre? O tal vez me he dedicado demasiado a estudiar, que eso se ha vuelto para mí ya un ídolo porque no puedo dejarlo, no tengo tiempo para otras cosas. O el trabajo te ha absorbido de tal manera que se ha vuelto un ídolo para ti porque tú necesitas entrar en este mundo consumista y tener que seguir trabajando para pagar las deudas, para tener todo lo que tú quieres, o la envidia de lo que tus amigos tienen, o tus padres tienen, o tus hermanos tienen, porque la falta de dinero te lleva a tener envidia de los que tienen. Y empiezas a trabajar para poder tener lo que otros tienen y no lo que tú necesitas. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Dice Dios que Él nos ha amado con amor eterno, por lo tanto nos ha prolongado su misericordia. Y cuando nosotros empezamos a dar la vuelta alrededor de una persona, esta es la persona a la que amamos y damos la vuelta alrededor, pues vamos a depender del carácter con el que esté esa persona. Si hoy se levantó alegre, entonces yo estoy alegre. Si hoy se levantó triste, entonces yo estoy triste. Si está enojado, yo estoy enojado. Entonces mis emociones y mis sentimientos empiezan a dar la vuelta alrededor de esa persona. Pero cuando tú le pones a Cristo en la vida, en tu cabeza, está acá en el trono donde debe estar, Cristo no cambia, no es que hoy está enojado, mañana va a estar alegre y pasado te va a repelar. Dios es uno solo. Él siempre tiene un solo carácter y el carácter de Él es reflejar el amor para nosotros. Entonces, si nosotros le ponemos a Cristo en el lugar que le corresponde y nosotros vamos a estar alrededor de Cristo, no vamos a tener estos cambios de temperamento bruscos que a veces lo tenemos porque dependemos de otra persona o a veces nosotros mismos no podemos controlar nuestras emociones. Pero cuando nosotros estamos pegados a Cristo, pegados a Él, Él nos enseña a manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos y nos enseña que Él es el que tiene que estar en el trono de nuestra vida. Y Él por eso dice, no soy hombre para que mienta, porque lo que Él nos ha prometido y nos ha puesto en las Escrituras y está en la Biblia, lo va a cumplir, absolutamente todo lo va a cumplir. ¿Sí? Entonces, una de las maneras para que nosotros vayamos quitando estos ídolos que hemos ido poniendo en nuestra vida es preguntarle al Señor. Si el Señor en este momento te está mostrando, tú sientes en tu corazón que alguna de estas cosas o tal vez otras, porque hay muchas, tú has puesto en el lugar que le corresponde a Dios, pues para nosotros salirnos de eso, para nosotros poder dejar eso que está corrompiendo nuestro corazón, tenemos que primero darnos cuenta cuál es el ídolo que estamos teniendo, qué es lo que nos está interrumpiendo la relación con nuestro Padre, y tenemos que hacer una oración, tenemos que pedirle con un corazón contrito y humillado que Él nos perdone, que Él nos perdone, porque la manera de hacerlo es primero dándonos cuenta de lo que estamos haciendo y después acercarnos a Dios. Pero ¿cómo nos podemos acercar a Dios si hay un pecado de por medio? El no tener a Dios en nuestra vida como el Señor y como en el trono de nuestra vida es un pecado. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos perdone por estas faltas que hemos estado cometiendo. Y el Señor es tan bueno que Él nos dice que un corazón contrito y humillado Él no va a rechazar nunca. Entonces el momento que tú le dices al Señor que te perdone por esto, por cualquier otro pecado que tú has cometido, una acción que va en contra de Dios, Él está dispuesto a perdonarte. No hay el pecado imperdonable. No hay el pecado que te va a decir, no, estos otros sí te perdono, pero este no. Eso no existe. Y Dios te pide que te acerques a decirle tu pecado, aunque Dios sabe cuál es tu pecado. Porque Él nos conoce desde que nos formamos en el vientre de nuestra madre, hasta el día que Él nos lleve, Él nos conoce absolutamente todo.
conoce nuestras buenas cosas, nuestras malas cosas, nuestro carácter, conoce absolutamente todo. Pero Él necesita que de nuestra boca salga confesión, para que nosotros también seamos libres, y nosotros necesitamos confesar ese pecado, para poder ser libres también de ese pecado que estamos teniendo. Entonces debemos decirle a Dios: tengo esto en mi corazón y necesito que lo reemplaces y que vengas tú a formar parte de mi vida y llenes mi corazón y llenes mi vida. Y el Señor dice que Él vendrá y que Él formará con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros formaremos una sola persona y estaremos juntos para todas las cosas. Cuando nosotros necesitamos, Él nunca nos va a abandonar. Pero si nosotros nos alejamos de Él, Él se aleja de nosotros. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Así me ha pasado a mí. Cuando yo me he alejado de Él por rebelde, Él me ha dejado que me vaya. No me ha retenido, porque Él no quiere un robot al lado de Él, o no quiere a una persona que está por presión junto a Él. Pero cuando yo he decidido volver y le he dicho: Señor, perdóname, quiero regresar al redil, quiero regresar a donde me corresponde, mi lugar, mi casa, Él me ha recibido con los brazos abiertos, pero he tenido que hacer una confesión de pecado. ¿Sí? Y dice en Lucas 14:33, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Como les digo, no tenemos que dejar todo. Yo cojo, me voy a vivir a una cueva y ahí estoy como un ermitaño con Dios y yo, y se acabó. Y no es así, porque estamos en un mundo donde hay gente y no podemos salirnos del mundo, pero sí podemos estar reforzados con la cubierta de nuestro Padre, que nos protege y nos guarda en todo momento, poniéndole a Él en el trono que le corresponde. Vamos a ver otro ídolo que yo he estado revisando en las Escrituras. Esto es un mandamiento que Dios le dio a Moisés cuando Moisés sacó al pueblo judío de la tierra prometida. Es uno de los mandamientos. Y ahí, cuando Dios se le presentó a Moisés, se le presentó en una zarza ardiente. Dios nunca se le presentó con una forma física. Y Dios mismo dice: yo nunca me he presentado a ustedes físicamente para que ustedes no se hagan una imagen de mí. Y vamos a ver en Deuteronomio 5:8. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Dios aquí es muy claro y nos está diciendo que Él no quiere que nosotros tengamos ídolos en nuestra vida, ídolos hechos por manos de hombre, de yeso, de madera, figuras que representen lo que Dios es para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a morir ya por nosotros. Él vino, cumplió un propósito de darnos a conocer el reino de Dios, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y a través de ese sacrificio nosotros podemos entrar directamente al trono de la gracia. Nosotros podemos arrodillarnos y orar y pedirle a Dios directamente. No necesitamos ninguna figura que sea intermediario, solo a Jesucristo. No necesitamos. ¿Por qué vamos a tener una figura a la que nosotros le vamos a hablar y esa figura va a ir corriendo a decirle a Dios lo que nosotros queremos? Cuando nosotros tenemos una comunicación directa con el Padre, y toda la Biblia está basada en la comunicación que Dios quiere tener con nosotros y la que nosotros podemos tener con Dios. Y es así tan claro que en el Salmo 115 del 4 al 7 dice: los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos y no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Está claro lo que dice la palabra. Una imagen no tiene
en la figura tiene ojos, tiene nariz, boca, tiene manos, pero eso no les sirve absolutamente de nada, porque ellos no son como Dios, que Dios sí puede oír, puede hablar con nosotros. Y vamos a ver en Isaías 30, del 19, 21 y 23, cómo Él sí se comunica directamente con nosotros. En el 19 dice: oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá los clamores. Si Él responde los clamores, significa que Él ha oído, ¿no es cierto? Porque si no, no te respondiera. Y aparte, si Él te responde, significa que habla, que tiene boca. Y ahí dice en el 20, aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con los propios ojos. Dios es un maestro que nos quiere enseñar cuál es el camino correcto que nosotros debemos andar. Los mandamientos que Dios nos ha puesto y que están en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no son mandamientos de rigurosidad donde te dices que la Biblia me dice que no haga esto, que no haga esto, que no haga esto. Pues lo que yo te puedo decir es que la Biblia tiene mandamientos de amor, porque lo que Dios te está diciendo es: no hagas esto, porque si tú haces esto, hijo mío, mira todo lo que te va a pasar. Yo te estoy dando un instructivo en el cual te estoy diciendo cómo manejar tu vida. Y te estoy diciendo que no puedes hacer ciertas cosas porque te vas a hacer daño. Entonces no son mandamientos de opresión, sino que son mandamientos de amor, para que nosotros podamos ser bendecidos en todo lo que nosotros hagamos y en todo lo que le pidamos a Dios. Seguimos con los versículos. En el 21 dice: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Eso significa que Dios tiene voz y que nos está diciendo hacia dónde tenemos que ir. Él ve el camino y nos indica si debemos ir a la izquierda o debemos ir a la derecha, cuál es el camino correcto que nosotros debemos seguir. Entonces Dios no es un Dios lejano, no es un Dios de papel donde está en la Biblia escrito y nada más. Dios no está lejos en el cielo y algún día lo veremos, no es así. Dios es un Dios cercano que está junto a mí y que quiere que nosotros seamos felices y seamos gozosos en esta vida, no que pasemos tribulaciones, hambre, tristeza. Y si tenemos que pasar tribulaciones, pues Él también dice que estará con nosotros, que estemos tranquilos porque Él ya venció al mundo. No nos va a quitar las aflicciones del mundo, pero que sí estemos tranquilos porque Él nos va a acompañar en cada paso que nosotros vamos a tener en esta vida. Entonces, ahí te dicen en el 22, entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás: adiós y hasta nunca. No lo digo yo, lo dice la palabra, ni tampoco te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. No te puedo decir coge y bota eso, porque eso depende de tu corazón, de lo que tú quieras hacer. Es decisión tuya, nadie puede venir a decirte tienes que hacer esto, 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 porque si no significa que ya no podemos vivir en libertad. Pero el momento que tú le entregas a Dios y le preguntas a Dios: Señor, ¿dónde está mi corazón? Él te va a mostrar y ahí te va a decir lo que tienes que hacer. Y si tienes que hacer lo que dice aquí, de destruir como trapo sucio, pues tú lo harás porque es decisión propia tuya y porque necesitas agradar a Dios más que a ti mismo. Porque a veces nosotros nos queremos agradar más a nosotros, agradarle a nuestra carne que agradarle a Dios. Porque es más fácil hablarle a una figura que hablarle al Dios viviente, al que te puede decir: hijo, estás mal, y te puede dar uno y te puede decir: mira, camina por el camino correcto, porque esa senda por la que tú estás yendo te va a llevar a la muerte. ¿Sí? Pero es lo lindo de la palabra, es que Dios cuando nos pide algo, también nos dice cosas hermosas que nos puede dar. Y en el 23 dice: y el Señor te bendecirá con lluvia durante el día de la siembra. Habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales para tus animales. En la época de los judíos o para los que siembran, saben que un pastizal lleno para sus animales significa dinero para todo el año. Que una siembra o una cosecha salga perfecta significa que van a tener dinero para mantenerse todo el año. Entonces es lo mismo. Si tú haces las cosas que Dios te está pidiendo, Él te va a bendecir en todo.
te va a bendecir en tu trabajo, te va a bendecir en tu familia, te va a bendecir con tus hijos, te va a bendecir en todo lo que tú hagas, absolutamente todo. Si tú tienes que ir a una entrevista de trabajo, Él te va a decir cómo tienes que hacerlo. Si tienes que hablar con alguna persona que se te hace difícil, Él te va a decir cómo hacerlo. Y no va a escasear en tu casa el alimento, como ahorita estamos pasando, muchas personas están sumamente asustadas pensando que van a comer mañana. Pero Dios dice que Él es el dueño de absolutamente todo lo que hay en la tierra. Y nunca Él va a dejar a un hijo desamparado y sin tener que comer. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿En las posesiones? ¿En otras personas? ¿En el dinero? ¿En un ídolo? ¿En una figura? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Mis amados amigos, hermanos, yo lo que les llamo este día es a poner el corazón a Dios donde debe estar, a quitar las cosas que están sobre Dios para ponerle a Dios en el trono de nuestra vida. Si es que tú este momento estás en tu corazón sintiendo que algo no está correcto, si estás sintiendo que debes arreglar algo con Dios, yo te invito a que tú hagas una oración y a que pidas perdón al Señor por las cosas que están atravesándose entre Él y tú, que no permiten que tú seas bendecido en todo. Si es que tú eres una persona que no conoce de Dios y que este momento necesitas recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, en la palabra de Dios dice claramente, en Romanos del 10, del 9 al 13, si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, nosotros seremos salvos. Si tú, alguna persona que está en este momento viendo esta enseñanza, desea hacer una oración de fe para recibir al Señor Jesucristo en su corazón, yo le animo a seguirme, voy a hacer una oración y que repitas con tu boca lo que yo voy a decir, para que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, entre a morar en tu vida. ¿Sí? Voy a hacer una oración en este momento. Padre Santísimo del cielo, te damos gracias, papito. Te pedimos, Señor, en este momento que guíes este camino para hacer esta oración de fe, Señor, de salvación. Ahí donde tú estás, repite, por favor. Señor Jesucristo, yo creo que tú viniste acá a la tierra para salvar al mundo. Creo que moriste en una cruz y resucitaste el tercer día, y que tu sangre preciosa lava todos mis pecados. Te pido que me perdones de todas las cosas que yo he hecho y los pecados que me han separado de ti durante todo este tiempo. Que me perdones. Quiero recibirte en mi corazón, Espíritu Santo. Quiero recibirte en mi corazón, Señor Jesucristo, y caminar contigo de aquí para adelante. Te doy gracias porque tú estás este momento en mi corazón y has perdonado todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Si es que tú has hecho esta oración, por favor te pido que me escribas por interno para poderte encaminar un poco más en lo que tienes que hacer. Esto es todo lo que yo he querido compartir esta noche sobre los ídolos. Tú puedes tener otros ídolos en tu corazón que los puedes ir analizando, pidiéndole a Dios que te vaya mostrando todo lo que te separa de Dios, todo lo que está en medio de ti y Dios se vuelve un ídolo que a la final nos va a separar de Él y nos va a separar de la gracia bendita que es tener al Señor Jesucristo en nuestra vida. Les doy las gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor me dejan ahí, yo les puedo responder después. Y si tienen algún otro tema que quisieran que yo trate, que yo les enseñe, pues me escriben también sobre alguna duda que tengan en la Biblia para yo poder ir desarrollando algún tema. Les doy muchas gracias por haber estado aquí en esta enseñanza bíblica y nos veremos después. Muchas gracias, hasta luego, bendiciones. Me despido, voy a hacer una oración para despedirnos. Gracias te damos, Señor, por este día, por este momento de esta enseñanza, Padre mío. Te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros, nos separamos de esta enseñanza, mas no de tu presencia, y te pido que nos guíes a toda justicia y a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hasta luego.